Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este estudio que voy a estar desarrollando. Lo he titulado Los secretos y horarios de la oración. Sin duda, la Biblia es un manual de vida. Es un manual que nos guía para tener bendición, para tener favor, gracia de nuestro Dios. Pero cometemos errores el no escudriñarla, el no leerla y encontrar los tesoros escondidos en la palabra de Dios. Y el día de hoy voy a estar desarrollando este estudio acerca de los secretos y horarios de la oración. Amado Dios, gracias por esta oportunidad. Bendito es su nombre, amado Padre. En el nombre de Jesús le pido que me dé sabiduría, me dé entendimiento, que su Espíritu Santo me inspire, que su Espíritu Santo me dé las palabras adecuadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el libro de Lucas capítulo 18 versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, estudiamos todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó, son de gran beneficio para nosotros mismos. Los recompensados vamos a ser nosotros. Y Jesús en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 1 dice, les enseñó esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabe usted por qué nosotros no oramos como debería de ser? ¿Por qué no le hemos dado el tiempo y la atención necesaria a la oración? Porque no hemos sido sabios. No hemos utilizado nosotros conocimiento. Y hay un adversario. Y este adversario es el encargado de opacar nuestro conocimiento. Es el encargado de ponernos ceguera espiritual, de ponernos pereza espiritual. Una gran cantidad de cristianos considera que la oración no es tan necesario. Una gran cantidad de cristianos se queda dormido en la oración porque nuestro adversario sabe que allí hay misterios impresionantes. En la oración tenemos gran victoria. La oración es una herramienta tan fuerte, tan poderosa en contra de nuestro enemigo. Mire, seguramente usted está viendo noticias. Esto es noticia mundial, el conflicto que está pasando allá en Ucrania y en Rusia. Si usted ha puesto atención a las noticias, a ver, dígame, ¿qué es lo que está atacando Rusia? Está atacando las fortalezas, está atacando bases militares, centros de operación, centros de inteligencia. Los rusos no han llegado a tirar, a matar. No, hay puntos estratégicos. Hay ciertos lugares donde ellos están atacando porque así funciona. En una guerra, así funciona en un conflicto. Tienen que atacar las fortalezas. Y entonces le pregunto, ¿cómo opera el reino de las tinieblas? Pues él ataca nuestras fortalezas. ¿Y cuál es una de las fortalezas del cristiano? La oración. Entonces el enemigo sabe perfectamente el día, el momento y la hora que el cristiano se ponga a orar y tome en serio este principio tan poderoso, será un cristiano victorioso, un cristiano triunfante. Y entonces por eso él ataca ese área tan fuerte que es la oración. Una gran cantidad de cristianos no les gusta orar. Y lo que es más triste, incluso teólogos, grandes conocedores de la Biblia, consideran que ya no es necesario orar tanto
Incluso he escuchado a algunos teólogos decir que el ayuno es huelga de hambre, que el ayuno es querer ayudar a Dios, es querer darle una manita de gato. No, no, claro que no. Y me preocupa, porque si un teólogo, si alguien conocedor de la Biblia así interpreta la oración, así interpreta el ayuno, es preocupante. Pero la palabra de Dios nos tiene que dar las direcciones correctas. La palabra de Dios nos tiene que conducir por el camino exacto. Aquí no hay engaño. El apóstol Pedro dijo una gran verdad en su carta y él dice: tenemos la palabra profética más segura y hacéis bien en estar atentos a ella como una antorcha. Aquí tenemos la verdad. No se trata lo que una persona diga. No se trata lo que un maestro, predicador, evangelista diga. Se trata de lo que dice la Biblia. Y entonces Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muy bien. Quiero que usted entienda, que usted comprenda que es importante orar, pero también hay secretos en los horarios, hay secretos en la oración y hoy lo vamos a descubrir. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús tenía una particularidad. Le gustaba orar de madrugada. Le gustaba orar muy, pero muy temprano. Se cree que posiblemente es de entre 3 de la mañana a 5 de la mañana era el horario preferido de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Será que Jesús era un hombre que sufría de insomnio? ¿Será que Jesús no tenía sueño? ¿Por qué se ponía a orar en ese horario? Claro que no. Jesús conoce. Por supuesto, Él es el Rey. Él es el conocedor de los misterios. Sabía Jesús que en la madrugada hay misterios, hay secretos, y por eso ese era el horario favorito de Jesús. Él oraba en las madrugadas. Muy bien, ¿por qué? Porque en las madrugadas es cuando la misericordia de Dios viene sobre la tierra. Muy bien, quiero leerle en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto es muy interesante. ¿En qué momento el ángel le dejó la bendición a Jacob? Fue en la mañana, al rayar el alba. Y se cree que al rayar el alba es entre 4 de la mañana a 6 de la mañana. Ese es el horario. Se considera que al rayar el alba es de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Jacob luchó con el ángel durante toda la noche, pero ya al rayar el alba, el ángel se tenía que ir, pero antes de irse, tuvo que bendecir a Jacob. Entonces, en esa transición de la nueva mañana, de la nueva misericordia, es ahí cuando Dios envía bendición. Por eso Jesús escogía esos horarios. Recuerde usted lo que dice en el libro de Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias,
nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Usted cree que eso está ahí nada más por estar? Claro que no. En ese horario dice el libro de Lamentaciones que cada mañana nuevas son sus misericordias. Jesús sabía perfectamente que la misericordia de Dios es en la mañana, y entonces en ese horario Jesús oraba, clamaba para obtener el favor, la misericordia. Humanamente, Jesús necesitaba del favor de Dios. Por supuesto era divino, ya lo hemos aclarado. Jesús era 100% divino, pero 100% humano. El lado divino de Jesús no necesitaba nada terrenal. Él tenía todas las cualidades de Dios, pero su lado humano, exactamente como usted y yo, necesitamos el favor de Dios, necesitamos las misericordias de Dios. No podemos nosotros vivir por la vida sin el favor de Dios. No somos autosuficientes. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué cree usted que el salmista dijo: ¿a dónde iré? ¿Quién me puede socorrer? Dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Comprendió perfectamente el salmista que él no podía ser autosuficiente. El apóstol en una oportunidad dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, nosotros humanamente, por supuesto, necesitamos de Dios. No podemos valernos por sí mismos. El lado humano de Jesús necesitaba del favor de Dios. El lado humano de Cristo necesitaba de la gracia de Dios, y por eso Él en las madrugadas buscaba a Dios. Si usamos un poco más de entendimiento, si fuéramos un poco más sabios, entonces nos buscaríamos a Dios de madrugada, en esa transición cuando viene la nueva misericordia, cuando baja la nueva misericordia de Dios al rayar el alba, que es en la madrugada. Nos tiramos de rodillas, buscamos el favor de Dios. Créame que vamos a ver cosas extraordinarias, como lo experimentó el patriarca Jacob. Al rayar el alba, el ángel ya se tenía que ir, pero Jacob, un hombre aguerrido, un hombre decidido: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el ángel le dijo: muy bien, ¿cómo te llamas? Tal. Ahora ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Le dio una gran bendición, y con el nombre Israel venían todas las promesas y las bendiciones sobre Jacob. ¿Quiere usted alcanzar el favor de Dios? ¿Necesita usted un favor de parte de nuestro Señor Dios Todopoderoso? Comience a orar en las madrugadas. Levántese. Ponga en práctica estos principios, estos secretos profundos de la oración. Los judíos no oraban a cualquier hora. ¿Sabe usted que estas personas del Medio Oriente no oran a cualquier hora? Son tan disciplinados con la oración. Tuve la bendición de convivir un poco tiempo con unos árabes, porque compartíamos el mismo edificio. Yo laboraba en una emisora cristiana, y en ese mismo edificio estaba una emisora de los árabes. Y llegaba la hora, tenían sus horarios. Por supuesto, era ese horario que le digo, uno de los horarios. Ellos no les importa esté quien esté, observe quien observe. Tienen un pedazo de alfombra y entonces se tiran de rodillas. Tienen su horario, eso yo lo observé y lo vi. No oran a cualquier hora. Ellos conocen estos secretos de los horarios. Muy bien. Ahora, vayamos entonces al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo:
Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí hay un misterio profundo, un secreto interesante. Jesús no murió a cualquier hora. Había una fecha, un momento, un horario exacto. Todo estaba bien diseñado, perfectamente calculado. Y Jesús a la hora novena expiró. A la hora novena entregó el Espíritu. ¿Y sabe usted qué pasó en esa hora novena? Fue cuando el velo del templo se rasgó. Y entonces vino el reconcilio del hombre con Dios. En ese momento, en esa transición, cuando Jesús expiró y en otro pasaje dijo, consumado es, Cristo vino a la obra redentora, nos reconcilió con Dios. Recuerde que nosotros estábamos enemistados con Dios. Recuerde que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, por la transgresión, por las rebeliones. Nosotros éramos enemigos de Dios. Pero sin embargo, cuando Cristo murió en la hora novena, dice que el velo del templo se rasgó. Y en ese instante Jesús nos reconcilió con Dios. Por eso dice el libro de Hebreos, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo, nosotros no tuviésemos acceso al trono de la gracia, al trono de la misericordia. En la hora novena, Cristo expiró. Hay misterio en la hora novena. ¿Y cuál era el horario de oración de los primeros cristianos, la iglesia primitiva? Veámoslo. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1, y dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué hora oraban los apóstoles? ¿Cuál era el horario? La hora novena. Ahora, aquí en nuestra actualidad, ¿cuál es la hora novena, predicador? 3 de la tarde. La hora novena es 3 de la tarde. Tenían sus horarios para orar. No oraban cuando les daban la gana. No oraban en cualquier momento. Había horario. Eran disciplinados. A la hora novena subían al templo, la hora de la oración. Si nosotros fuéramos un poco más sabios, ponemos en práctica los secretos de los horarios, creo que nuestra condición va a cambiar. Estoy seguro que vendrá el favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué le parece si comenzamos a poner en práctica los secretos de los horarios? En primer lugar, debo de tener esta decisión de orar. Debo de tener esta convicción de orar. Ya dejemos la pereza a un lado. Despojémonos de todo conformismo. Tomemos la decisión de ser personas de oración. Y entonces utilicemos los secretos de los horarios. Oremos de madrugada. En ese horario de 3 de la mañana a 6 o 5 de la mañana, el horario que usted quiera. Ese era el horario favorito de Jesús. Cantidad de pasajes en los 4 evangelios relata que Jesús de madrugada subía al monte a orar. Cuando aún era muy oscuro, Jesús oraba. ¿Por qué cree usted que tuvo un ministerio poderoso? Tuvo un ministerio lleno de poder, de unción.
Echaba fuera demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos, limpiaba a los leprosos, los ciegos veían. ¿Qué milagro no hizo Cristo? Y dice el apóstol Juan, e hizo Jesús muchos más milagros. Si lo escribiéramos uno por uno, dice, aún creo yo que ni todo el mundo cabería con los libros que escribiéramos de todo lo que hizo Jesús. O sea, Jesús no solo resucitó muertos, dio la vista a los ciegos, lo que conocemos en los evangelios, hizo mucho más, y eso no está relatado. Entonces, ¿por qué Jesús fue un hombre muy exitoso? Fue un hombre poderoso, porque él era un hombre de oración. Y yo me redarguyo a mí mismo y digo, ¿seré yo más poderoso que Jesús? ¿Tendré yo más unción que Jesús? ¿Tendré yo más autoridad que Jesús, que no me tiro de rodillas a orar? Si el maestro de maestros oraba fervientemente y dio el ejemplo, ¿por qué nosotros no hacerlo? Comencemos entonces a doblar rodillas, a clamar a Dios en las madrugadas y en la hora novena, que es 3 de la tarde. Al rayar el alba en la madrugada y la hora novena, 3 de la tarde, oremos, busquemos a Dios. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Se da cuenta? Los judíos tenían entendimiento en los horarios. Eran disciplinados. Dice la historia que Cornelio era un hombre de oración. Era un hombre generoso, pero hoy nos vamos a enfocar en el área de la oración. Dice que Cornelio oraba, pero ¿qué hora oraba Cornelio? La hora novena. Y siempre oraba. Él comprendía los secretos, los misterios que hay detrás de la oración, pero también de los horarios. Y a la hora novena, me imagino que siempre era el horario que Cornelio oraba. Y en una de esas oraciones se le revela un ángel, ve una visión, se da cuenta y le dice, Cornelio, tus oraciones han subido al cielo para memoria delante de Dios. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? La hora novena, 3 de la tarde. Seamos un poco más sabios, seamos un poco más inteligentes, utilicemos los secretos de los horarios. Oremos por las tardes, 3 de la tarde, tome la decisión a partir del día de hoy o mañana, de una buena vez, ponga en práctica los secretos de la oración, los secretos de los horarios. Ore de madrugada al rayar el alba cuando ya entra esa transición de la nueva misericordia. Y ore 3 de la tarde. ¿Por qué 3 de la tarde? Porque ellos comprendieron que fue el horario en que Jesús murió en la cruz del Calvario. 3 de la tarde, la hora novena. Todo el mundo sabía que fue en ese momento cuando Jesús expiró y nos reconcilió con Dios. Entonces hay misterio, hay secreto en la hora 3 de la tarde, la hora novena. Mire, a mí que me gusta profundizar tanto porque imagínense, tengo que prepararme para traer las conferencias, las enseñanzas, las exposiciones, me informo. ¿Sabía usted que los que practican las obras de ocultismo, las obras de espiritismo, son tan astutos que ellos saben los secretos de los horarios? ¿Sabía usted que los espiritistas de madrugada hacen sus trabajos? De madrugada empiezan a hacer sus obras satánicas, porque recordemos que el adversario es un imitador.
El dueño de los misterios, el dueño de los secretos es Dios. Pero el adversario es tan astuto que él se adueña de eso. Por eso la gente cuando mira un fenómeno sobrenatural dice brujería, hechicería. ¿Por qué es lo primero que viene a su mente? ¿Por qué es lo primero que viene a la mente de las personas cuando mira algo sobrenatural, cuando mira algo extraño? Lo primero que dice, o por ejemplo, cuando alguien tiene don de ciencia y le da una profecía. Oye, ¿cómo lo supiste? ¿Que acaso eres brujo? ¿Que acaso eres adivino? Es lo primero que le viene a las personas a la mente porque estamos más familiarizados con las obras de maldad. Pero lo que no entendemos es que Dios es el dueño de los misterios. Dios es el dueño de los secretos. Los que practican las obras de espiritismo de madrugada pasan toda la madrugada lanzando maldiciones, lanzando un sinfín de cosas sobre su vida. Si usted está bajo ataque de hechicería, de brujería, es en la madrugada. Porque esta gente es astuta y conocen los secretos de los horarios. Por eso dijo el profeta Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El apóstol Santiago dice en su carta, capítulo 1, versículo 5, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente y sin reproche le será dada. Hemos cometido muchos errores por la falta de conocimiento. Hemos cometido un sinfín de equivocaciones porque no hemos tenido sabiduría, no hemos tenido entendimiento. Imagínense, ¿cómo vamos a adquirir conocimiento si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a encontrar los secretos, los tesoros escondidos en la Biblia si no nos tomamos el tiempo en estudiarla? No nos tomamos el tiempo en escudriñarla. Es triste cómo muchos institutos bíblicos se tienen que cerrar. Muchos seminarios se tienen que clausurar por la falta de alumnos. No hay interés en los cristianos de estudiar la Biblia. No hay interés en los cristianos en profundizar su conocimiento de la palabra de Dios. Todas las iglesias deberían de tener instituto bíblico. Todas las iglesias deberían de tener seminario bíblico. Solo así se nos va a ir la ignorancia. Solo así se nos va a ir ese desconocimiento de la palabra. Pero por favor, usted marque la diferencia. Usted ponga en práctica los misterios de la oración y los horarios y estudie la palabra. Estudie. Dios le dice a Josué, mira Josué, medita en esta palabra. Medita en este libro de la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está. Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Suficientes pasajes donde nos exhorta, nos anima a estudiar la palabra. Vuelvo y repito, el adversario, que Dios lo reprenda, ha cegado nuestro entendimiento, ha cegado nuestro conocimiento para no descubrir los tesoros, los secretos, los misterios en la palabra. Pero despertemos. Dice la Biblia, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay que despertar de esta ceguera espiritual, de este adormecimiento espiritual. Hay que sacudirse y veamos la mano de Dios. Espero que este estudio le haya sido de bendición. Más que escucharlo, póngalo en práctica. Dijo el apóstol, sed hacedores y no tan solamente oidores. Espero que le haya bendecido. Recuerde, madrugada, al rayar el alba, la hora novena, 3 de la tarde, 2 horarios misteriosos. Oremos en esos horarios. Que Dios le bendiga. Querido amigo que me está viendo, ¿cómo está usted delante de Dios? ¿Está a cuentas con Él? ¿Ya tiene a Cristo en su corazón? ¿Ya confesó a Jesús como su Señor y Salvador?
Lo más grande y maravilloso que podemos alcanzar es la salvación. No hay regalo más grande, no hay regalo más extraordinario que la salvación, el perdón de nuestros pecados y que un día pasemos la eternidad con nuestro Dios. ¿Qué se necesita para ser salvo? Confesar a Jesús, creer en el corazón que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el autor de vida y de salvación. Solo alrededor de Él gira la vida eterna. El apóstol Pedro lo dijo en el libro de Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No le gustaría el día de hoy aceptar a Cristo y alcanzar vida eterna? Si es así, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, recíbeme como tu Hijo. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que moriste, pero resucitaste al tercer día. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Solamente fue el primer paso de fe. Y deje que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. Compre una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día. Y muy importante, en su aldea, en su comunidad, en su barrio, hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos, que sea bautizado, que sea instruido en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.